La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis hermanos y amigos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su programación de la verdad en amor para este episodio número 5, donde su servidor estará hablando acerca de aquellas actitudes esenciales para poder obtener la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Así que le animo a que tome papel y lápiz para tomar notas de la información que voy a estarle presentando. Y recuerde, si usted tiene preguntas o tiene pues alguna duda en cuanto a lo que se predica en esta programación, pues le animamos a que se contacte con nosotros vía correo electrónico o por mensaje de texto. Así que pues les invitamos una vez más a estar atentos a la predicación de la palabra de Dios para este día. Dios me los bendiga. La actitud tiene mucho que ver con la salvación. Así es. La actitud que usted y yo tengamos respecto a la salvación eterna de nuestra alma básicamente va a determinar dónde usted y yo vamos a pasar la eternidad. Por ejemplo, si mi actitud hacia la salvación eterna que Dios me ofrece, si mi actitud no es la actitud correcta, es decir, una actitud donde acepto y recibo esa salvación que Dios me está ofreciendo, si yo no tengo una actitud receptible hacia la palabra de Dios, no voy a poder ser salvo. Pero si mi actitud es una actitud positiva, una actitud donde recibo esa salvación con alegría, con gozo en mi corazón, entonces voy a poder ser salvo. Así que en esta ocasión quiero hablarles acerca de las actitudes esenciales para poder recibir la salvación eterna de nuestra alma. Así que es mi oración de que usted pueda tomar notas de estas actitudes y que usted pueda meditar seriamente en cuanto a la actitud que usted tiene en este momento respecto a la salvación eterna de su alma. Recordamos una vez más que Dios desea la salvación de los hombres. Dios desea que un día podamos estar en el cielo con Él. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, leemos de ese hermoso texto que nos dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, verdad que les hará libres, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces Dios desea nuestra salvación. La gracia de Dios que trae salvación, dice Tito 2:11, se ha manifestado a todos los hombres. La salvación que Dios ofrece está disponible a todos los hombres, porque Dios desea su salvación y también la mía. Por eso encontramos también textos como 2 de Pedro capítulo 3 y verso 9, donde el apóstol Pedro dice que Dios no retarda o el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios desea la salvación de todos los hombres. Entonces, es importante que usted y yo tengamos la actitud correcta en cuanto a la salvación que Dios nos está ofreciendo. Y la primera actitud que quiero compartir con ustedes es esa actitud de atención
esa actitud donde estamos atentos a lo que Dios nos enseña en su palabra respecto a la salvación. Si usted y yo no estamos atentos para poder estudiar lo que Dios nos muestra en su palabra en cuanto a la salvación, si no estamos atentos a ello, entonces no vamos a aprender acerca de la salvación. En el libro de los Hechos, como se ha mencionado en muchas ocasiones en el pasado, el libro de los Hechos es conocido como el libro de las conversiones. En sus 28 capítulos encontramos más de 10 ejemplos de conversiones. Bueno, ¿a qué nos referimos con conversiones? Bueno, nos referimos a ejemplos donde personas escucharon el Evangelio de Cristo, creyeron en ese mensaje, se arrepintieron de sus pecados, confesaron a Cristo como el Hijo de Dios y fueron sumergidos en las aguas del bautismo para recibir el perdón de sus pecados. En el libro de los Hechos, en estos casos de conversiones, podemos ver lo que estas personas en realidad hicieron para poder obtener, para poder recibir la salvación que Dios les estaba ofreciendo y que continúa ofreciendo a todas las personas de nuestro tiempo. Así que en ese libro de los Hechos, en estos ejemplos de conversiones que tenemos ahí, podemos ver la actitud de estas personas, la actitud que ellos tuvieron para poder aprender acerca de la salvación y luego poder llevar a cabo los actos de obediencia. Por ejemplo, pudiéramos acudir al ejemplo de la salvación del etíope eunuco en Hechos capítulo 8. En ese capítulo 8 podemos ver desde el versículo 26 hasta el versículo 40 y le animo a que por favor ahí en su casa usted tome el tiempo para analizar este ejemplo de conversión que tenemos ahí en el libro de los Hechos. Y en el capítulo 8, una vez más, del 26 al 40, tenemos la conversión de este eunuco, un personaje que iba pues ahí en su carro. Y bueno, pues a Dios le habla a Felipe, el evangelista, para que se acercara a ese carro y así de esta manera poderle compartir las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Jesucristo. Y bueno, y él hace la pregunta al etíope eunuco, quien estaba leyendo al profeta Isaías. Y luego le hace la pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y luego él dice, bueno, ¿cómo podré si alguno no me explicare? Y le rogó que subiese al carro y de esta manera Felipe tuvo la hermosa oportunidad de presentarle el Evangelio de Cristo a este eunuco. Y podemos ver que a través de este ejemplo de conversión, una vez más registrado desde los versículos 26 al 40, podemos ver ahí la actitud del etíope eunuco, de cómo él estuvo atento a lo que Felipe le estuvo predicando. Y sabemos que estuvo atento porque en el versículo 35 en adelante dice que comenzando desde esa escritura, es decir, desde Isaías 53, dice, le anunció, le predicó el evangelio de Jesucristo. Entonces vemos que le predicó por algunos minutos el evangelio de Cristo, probablemente tal vez por algunas horas mientras iban ahí en el camino. Entonces le estuvo explicando el camino de la salvación y este hombre estuvo atento a lo que Felipe le estaba explicando en cuanto a la salvación. Y pues sabemos que estuvo atento porque cuando llegaron a cierta agua, el eunuco hace la pregunta a Felipe y le pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, sabemos que la enseñanza del bautismo va incluida en lo que es la predicación del Evangelio de Cristo. Recordemos que conforme a pasajes como Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, podemos ver ahí claramente que el bautismo es la semejanza de la muerte, sepultura
y resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo está muy conectado a la predicación del Evangelio. Y basado en estas enseñanzas, en estos textos y muchos más que pudiéramos considerar, podemos deducir seguramente, sin temor a equivocarnos, podemos deducir que Felipe le enseñó acerca del bautismo, el cual es para perdón de los pecados, según Hechos capítulo 2 y versículo 38, al igual que Hechos 22 y versículo 16. Y por eso, después de haber escuchado atentamente a lo que Felipe le estaba predicando respecto al Evangelio de Cristo, por eso él hace la pregunta: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea sumergido, que yo sea bautizado? Bueno, Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y usted y yo podemos seguir leyendo ahí en esta narrativa cómo Felipe y el eunuco descendieron hasta donde estaba el agua y fue bautizado el eunuco. Luego subieron del agua. Pero el punto es el que estoy enfatizando. El etíope eunuco estuvo atento a lo que se le estaba predicando. Estuvo atento a la enseñanza que se le estaba impartiendo. Y si usted no está atento en cuanto a aprender acerca de la salvación, entonces usted no podrá aprender en cuanto a lo que necesita hacer para ser salvo. Por ende, cuando se le predique el Evangelio de Cristo, o en estos momentos que estamos compartiendo la palabra con usted, esté atento a lo que estoy diciendo, esté atento a los pasajes a los que hago referencia, para que usted pueda aprender acerca de la salvación. Y así como el etíope eunuco fue salvo, usted también lo puede hacer, ¿verdad? Puede hacer lo mismo, estando atento a la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que le animamos a que por favor tenga esto presente. Pero también, no solamente esa actitud de atención, esa actitud de estar atentos a lo que la palabra de Dios enseña, sino que también se requiere una actitud de humildad. Así es, una actitud de humildad para aceptar que usted se encuentra en pecado en este momento. Hay muchas gentes que no reconocen, que no quieren reconocer que están en pecado. Recordemos que pecar significa violar, significa, ¿verdad?, pues quebrantar los mandamientos de Dios. Todo aquel que practica el pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4. Hay muchas personas que no están reconociendo que son culpables de pecado. Hay personas que aún dicen: oh, yo soy un buen ciudadano, soy una buena persona, no fumo, no tomo, no miento, no le hago mal al prójimo. No, eso de obedecer el Evangelio, eso de ser bautizado es para los pecadores. Yo no soy un pecador. La palabra de Dios responde a esa clase de actitud. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10, ahí el texto enseña claramente: por cuanto todos pecaron, no hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Y luego dice Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que también Eclesiastés 7:20 nos enseña con mucha claridad que no hay hombre sobre la faz de la tierra que continuamente haga el bien y nunca peque. No hay persona de esa manera. No hay, obviamente, los bebés, pues los bebés no pecan porque ellos no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero las personas que han alcanzado una edad de responsabilidad y que saben lo que es bueno y lo que es malo y deciden hacer lo malo, entonces están quebrantando la ley de Dios. Se requiere de mucha humildad para reconocer que usted le ha fallado a Dios y que usted necesita de la ayuda de Dios para poder ser salvo, porque nadie puede salvarse por sí mismo. Necesitamos de la ayuda de Dios para poder, ¿verdad?, pues estar en el cielo un día. Así que se requiere esa actitud de humildad para reconocer que está separado de Dios por causa del pecado. Isaías 59, versículos 1 y 2. Se requiere de mucha humildad
para reconocer que el bautismo es necesario para la salvación. Hay muchas personas hoy en día que no están reconociendo que la Biblia enseña que el bautismo es necesario para la salvación. Se requiere de humildad para aceptar la enseñanza bíblica respecto al bautismo bíblico, que es una vez más para perdón de los pecados. Hechos capítulo 2 y versículo 38 y Hechos 22 y versículo 16. Entonces se requiere de mucha humildad para que usted reconozca esto. En ocasiones me ha tocado compartir el Evangelio de Cristo con personas que no creen que el bautismo es necesario para la salvación. Vamos al Nuevo Testamento, vamos al libro de los Hechos y vemos ahí en la Biblia, en la palabra de Dios, ellos leen estos textos y leen y llegan a la conclusión de que el bautismo es necesario para ser salvo, porque Cristo lo dijo, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pasajes como 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Leen pasajes como estos y otros más que tratan con el tema del bautismo y dicen, bueno, yo sé que eso es lo que dice ahí en la Biblia. Yo sé que ahí está diciendo que es necesario, pero yo no lo creo de esa manera. Yo no lo creo de esa manera, la manera de cómo yo fui salvo, aceptando a Cristo como mi Salvador personal a través de una oración. Yo creo que esa es la manera de cómo se es salvo. Entonces se requiere de humildad, estimado oyente, se requiere de humildad para aceptar lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la salvación. Entonces, aquellos que no tengan humildad, obviamente no van a tener esa oportunidad hermosa de poder estar en el cielo con Dios. En el castigo eterno van a haber muchas personas que fueron ahí por falta de lo que es, pues carecieron de humildad en sus vidas para aceptar lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Recuerde que Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o hablo por mi propia cuenta. Usted puede conocer, y muchas personas han reconocido lo que la palabra de Dios enseña acerca de la salvación, pero por causa de ser fieles al grupo denominacional donde ellos se encuentran, o por causa de mantenerse firmes en lo que ellos creen, rechazan la palabra de Dios, rechazan lo que Dios nos enseña acerca de la salvación. Espero y es mi oración de que ese no sea el caso con usted, que usted pueda ser humilde para aceptar una vez más la palabra de Dios. Dice Santiago capítulo 1 y verso 21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así es, la palabra de Dios puede salvar nuestras almas. Segundo de Timoteo 3:15 dice que la palabra de Dios nos puede hacer sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Segundo de Timoteo 3:15. Así que le animo en el nombre del Señor a que tenga esa humildad para estudiar la palabra de Dios, para poder aceptar lo que Dios dice en su palabra acerca de la salvación y que usted pueda proceder una vez más con esa actitud de obediencia, porque se requiere una vez más de obediencia para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Vuelvo a hacer mención de Mateo 7:21 al 23, como lo he hecho en programas pasados. Mateo 7:21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Y en tu nombre hicimos grandes maravillas, y en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto y aquello más. Dice el texto, mas yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Así que no es suficiente llamarle Señor, Señor a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. Hay que hacer su voluntad.
hay que tener esa humildad para poder aceptar la palabra de Dios. Esa humildad que tuvieron aquellas como 3,000 personas en el día de Pentecostés, quienes después que se les predicó el Evangelio de Cristo, ellos creyeron en ese mensaje y luego hicieron la pregunta: varones hermanos, le preguntaron a los apóstoles, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Tuvieron esa humildad para hacer esa pregunta, tuvieron esa humildad para reconocer que estaban en pecado y que necesitaban de la ayuda de parte de Dios. Se requiere de esa humildad también, una vez más, como el etíope eunuco en Hechos capítulo 8, para poder reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, para poder proceder a ser bautizado para el perdón de sus pecados. Se requiere de la humildad de Cornelio y su casa para poder escuchar el Evangelio de Cristo, como lo hicieron en Hechos capítulo 10, bajo la predicación del apóstol Pedro, y como ellos, una vez más, terminaron siendo bautizados, Hechos 10:48, después de haber aprendido acerca del Evangelio de Jesucristo. Tuvieron humildad en sus vidas y por eso recibieron con mansedumbre esa palabra. ¿Qué pudiéramos decir de Lidia en Hechos capítulo 16, quien también terminó siendo bautizada para el perdón de sus pecados después de que escuchó la predicación por parte del apóstol Pablo? Ella estuvo atenta a la predicación del apóstol Pablo y también tuvo pues esa actitud de humildad para obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pudiéramos decir del carcelero de Filipos ahí mismo en el capítulo 16 de los versículos 25 al 34? También este hombre fue humilde con su casa y después de que se les predica el evangelio de Cristo, ellos obedecen este mensaje de salvación. Así que esa es la clase de humildad que se requiere. ¿Y qué pudiéramos decir también de Hechos capítulo 19? Aquellos 12 discípulos de Juan el Bautista, dice ahí el texto, Lucas registra en Hechos 19 del 1 en adelante, cómo vemos que estos 12 discípulos habían sido bautizados bajo el bautismo de Juan el Bautista, un bautismo que ya no estaba en vigencia. El apóstol Pablo viene y les predica el evangelio de Cristo y luego les bautiza bajo el bautismo de la Gran Comisión, que fue el bautismo que entregó Jesucristo para que se predicase ese bautismo y se practicase en todo el mundo. Entonces, esas personas fueron humildes para aceptar que estaban equivocados, para aceptar de que el bautismo que habían obedecido no era el que estaba en vigencia en ese momento. Así que pues esa es la actitud de humildad que se requiere hoy en día, para que de esta manera muchos puedan recibir la salvación eterna de su alma. Así que pues podemos ver la actitud de atención, estar atentos a la palabra de Dios, la actitud de humildad para reconocer las cosas que se deben hacer para poder ser salvos. Y luego pues la actitud de la decisión. Así es, usted debe tomar una decisión. Y quiero decirle que en cuanto a esta decisión, Dios no le va a forzar a usted a tomar esta decisión. Dios no obliga a nadie a aceptar el regalo, pues la dádiva de vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús, según Romanos capítulo 6 y verso 23. Usted necesita tomar esa decisión por sí mismo. Después de que usted ha tenido esa actitud de atención, donde usted estuvo atento a lo que la palabra de Dios enseña sobre la salvación, después de que usted tuvo esa actitud de humildad para aceptar lo que la palabra de Dios enseña, para poder tomar la decisión de reconocer de que lo que había aprendido usted anteriormente no está en armonía con la palabra de Dios, después de que usted ha tenido esa humildad, ahora necesita tener esa actitud de decisión. Necesita tomar la decisión hoy de obedecer el evangelio de Cristo. Y digo hoy porque no sabemos si vamos a estar con vida el día de mañana. Es más, ni siquiera sabemos si vamos a estar con vida esta tarde, esta noche. Solamente Dios sabe.
Dice la palabra de Dios, no os jactéis del día de mañana, porque no sabéis qué traerá de sí el día. Proverbios 27 y versículo 1. ¿Qué es nuestra vida más que neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece? Santiago capítulo 4 y versículo 14. Nuestra vida aquí es breve en la tierra. Por eso hay que vivirla conforme a los mandamientos del Señor. Hay que aprovechar la oportunidad para poder ser salvos conforme a lo que Dios enseña en su palabra. Tome la decisión de entregarle su vida a Cristo antes de que sea eternamente demasiado tarde. Dios le está ofreciendo esta salvación y una salvación gratuita. Él ya hizo su parte al enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Ahora usted necesita hacer su parte. Necesita creer que Jesucristo vino, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Usted necesita una vez más estar dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Dice la Escritura, arrepentíos y convertíos para que sean borradas vuestras culpas y tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Necesitas también estar dispuesto a confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Romanos capítulo 10, 9 y 10. Debe estar dispuesto a ser sumergido en las aguas del bautismo para poder obtener el perdón de sus pecados y para poder ser salvo, como dice Cristo en Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y después de esto, cuando usted sale de las aguas del bautismo, usted ha sido añadido al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo, Hechos 2:47. Y estando en el cuerpo de Cristo, ahora lo único que usted tiene que hacer es seguir teniendo una actitud positiva, una actitud de atención, una actitud de humildad, una actitud de obediencia, una vez más, a la palabra de nuestro Dios. Y vivir una vida fiel delante de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre, como dice 1 Corintios 15 y verso 58, ocupándose en su salvación con temor y temblor, Filipenses 2 y versículo 12. Eso es lo que debe hacer después de que usted ha obedecido el Evangelio de Cristo. Mantenerse fiel. Sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis 2:10. Y yo te daré la corona de vida. Entonces, le animo en el nombre del Señor a que tenga la actitud correcta en este día para entregarle su vida a Cristo, obedecer el Evangelio poderoso de Jesucristo y así de esta manera poder llegar a ser una nueva criatura en Cristo en este día. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Podemos andar en vida nueva cuando se obedece el Evangelio de Cristo, Romanos 6 y versículo 4. Y es nuestra oración de que este sea el caso con usted. Una vez más, si usted tiene preguntas, si usted tiene alguna duda en cuanto a lo que se ha mencionado en esta lección, por favor, contáctese con nosotros, ya sea vía email o por mensaje de texto, y con mucho gusto le estaremos ayudando en cuanto a lo que es su pregunta. Le contestaremos con mucho respeto, con mucha cortesía, y así de esta manera poder ayudarle a encontrar el camino a la salvación. Si anda en busca de una iglesia de Cristo en su comunidad, háganoslo saber y con mucho gusto estaremos investigando para recomendarle una congregación. Así que muchas gracias por su atención a la lección de este día. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y pues primeramente Dios, nos vemos en la próxima lección de aquí, de este programa, La Verdad en Amor. Dios les bendiga. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.
para no caer en error, siempre en el error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.